El año pasado fue un año en el que perdimos a tres hermanos muy queridos. Y estoy hablando de la iglesia evangélica en general. Tres hermanos muy amados. Dos de ellos partieron con el Señor. Y bueno, fueron hombres de un carácter íntegro, que a lo largo de su vida demostraron lo que es el carácter probado de un ministro fiel. Tristemente, al tercer hermano no lo perdimos físicamente. Aún está entre nosotros, pero lo hemos perdido ministerialmente. No hace falta dar nombres, pero uno de mis más queridos y amados profesores. Tristemente, cuando su carácter fue probado, hundió su fe. Y qué tristeza que trae esto. Es muy triste. Es un desaliento muy grande, produce un desaliento muy grande en la iglesia, porque Dios anima a su iglesia por medio de aquellos ministros cuyo carácter ha sido probado en una vida centrada en Cristo. Y en cada generación, hermanos, la iglesia vuelve a aprender, muchas veces con dolor, de que el ministerio cristiano no se sostiene principalmente por el talento del líder, no se sostiene por la visibilidad del líder, no se sostiene por la capacidad que el líder tenga, sino que se sostiene por el carácter que Dios forma. Es todo acerca del carácter. Y los recientes escándalos ministeriales no solo han expuesto pecados personales, sino que han expuesto una crisis mucho más profunda. Hay una desconexión entre lo que el ministro es y lo que el ministro hace. Ningún otro oficio exige lo que se espera del ministro cristiano. No solo enseñar moralidad, sino modelarla. Es muy importante. Es como que el pastor vive en un campo minado ético. Ese campo ético está minado, está lleno de peligros, donde la cercanía espiritual, la confianza que él tiene con el pueblo, la multiplicidad de roles que cumple, lo terminan haciendo al hombre de Dios vulnerable a tentaciones visibles, como la inmoralidad sexual, pecados más sutiles que sí son aceptados, que son hasta normalizados como parte del ministerio. Tristemente, muchas caídas de esos hombres de Dios no ocurren porque la iglesia ignore los requisitos bíblicos que este hombre tiene que tener, sino porque la iglesia está priorizando la capacidad que este hombre tenga sobre el carácter que este hombre tiene. La iglesia falla en cultivar fidelidad a largo plazo. Es muy peligroso. El problema no es solo que se selecciona mal al líder, sino que no se está formando, no se está sosteniendo el carácter piadoso que un líder tiene que tener. Y si Dios te ha llamado a un liderazgo cristiano, cuida tu carácter. Asegúrate que eres un hombre de piedad, de convicciones, que eres íntegro en cómo vives, en cómo piensas. En este contexto, hermanos, de lo que estamos estudiando, Filipenses capítulo 2, versículos 19 al 24, Pablo nos presenta a Timoteo. Y esto no es casualidad, porque él nos quiere mostrar el carácter probado de un ministro fiel. Porque es solamente a través del carácter probado de un ministro fiel que Dios usa a ese hombre para edificar la iglesia.
Pablo no destaca la elocuencia de Timoteo, no destaca su liderazgo público, sino su carácter probado. Timoteo es un recordatorio de que Dios anima a su iglesia por medio de ministros que han sido formados, que han sido examinados y que han sido confirmados en el servicio fiel a Cristo. Ahora bien, si el carácter es tan crucial en el ministerio, la pregunta inmediata que nos debemos hacer es la siguiente: ¿cómo se manifiesta ese carácter en la vida real? Y Pablo en esta sección de Filipenses responde esa pregunta, pero no responde esta pregunta con teorías, sino que responde presentándonos a un hombre concreto. Nos da a Timoteo. Si ustedes recuerdan, la primera parte del capítulo 2 era todo acerca de mostrar el ejemplo de Cristo, su humildad, su amor, su negación. Y ahora, en esta segunda parte del capítulo 2, es como que pone a hombres más comunes. Timoteo, Epafrodito, aún Pablo mismo. Porque Pablo nos quiere mostrar que lo que nos enseñó, que tiene que ser la negación del hombre, que debemos seguir en el ejemplo de Cristo de negarse a sí mismo, aún siendo Dios, nosotros debemos aplicarlo, y sobre todo esto va para aquellos hombres de Dios que están en liderazgo, líderes, pastores, ancianos, pero también, si usted es una mujer de Dios, que Dios le ha dado un radio de influencia y tiene también un liderazgo sobre las mujeres, esto también es para usted. Pablo nos da acá un ejemplo real y concreto. Nos presenta el ejemplo de Timoteo. Y lo primero que nos muestra es que un carácter probado produce algo muy específico en la iglesia. El carácter probado de un hombre de Dios produce ánimo. La iglesia se anima. La iglesia cobra vida cuando está delante de una persona que tiene un carácter que glorifica a Dios. Y es precisamente aquí donde la palabra de Dios nos habla con claridad. Pablo no responde a esta realidad de la necesidad de un carácter de Dios, no responde con estadísticas, no responde con advertencias genéricas, ni con teorías sobre el liderazgo. Usted puede leer infinidad de libros acerca de cómo es el liderazgo en el mundo y lo que el mundo busca en un líder. Y es totalmente opuesto al liderazgo cristiano. Por eso Pablo nos presenta a un hombre real, en una iglesia real, sirviendo en medio de presiones reales. Y no estoy diciendo que Cristo no era real, un hombre real, por supuesto, pero el Hijo de Dios. Y acá Pablo dice, no, aún los seguidores de Cristo pueden y deben seguir en los pasos de Cristo. En medio de las presiones reales, Pablo ahora nos presenta a este joven. Filipenses capítulo 2, versículos 19 al 24. Es el Espíritu Santo mostrándonos cómo se ve el carácter probado de un ministro fiel, cuando ese carácter es examinado por la vida. Y al recorrer este pasaje, que es lo que vamos a hacer, veremos que ese carácter se manifiesta en 6 evidencias claras. Y si usted tiene su boletín, va a ver que la hermana Auri agregó notas. Y ahí me puede seguir, en la parte de notas. Y vamos a ver la primera evidencia clara. Es que un ministro que alienta a la iglesia, versículo 19, dice, pero espero en el Señor Jesús enviarles pronto a Timoteo, a fin de que yo también sea alentado al saber de la condición de ustedes. Pablo claramente expresa aquí su deseo de enviar a Timoteo para ser alentado al recibir noticias de la iglesia, porque recuerdan que Pablo está encarcelado, por más de que era prisión, digamos, domiciliaria.
Y esto nos recuerda, hermanos, que el ministerio no es algo moralmente neutral. Pablo espera algo de este hombre que él envía. La presencia de un ministro puede tanto traer consuelo o preocupación como puede traer ánimo o inquietud. Pablo espera ser alentado por las noticias que traerá Timoteo. Por buscar un ejemplo, es como un médico de confianza. Si usted tiene un médico de confianza, la sola presencia de este médico es un tranquilizante al paciente, aún antes de escuchar el diagnóstico. Así también, un ministro de carácter probado trae ánimo simplemente porque es confiable. Pablo espera. Y esto sugiere la confianza de Pablo. No que él tiene la certeza de lo que va a esperar, pero tiene confianza en que la sola presencia de Timoteo va a hacer algo a favor. El ánimo de Pablo no proviene, digamos, del éxito ministerial, sino saber que la obra está en manos de un siervo confiable. Y esto es muy importante. El ministro impacta profundamente en la vida espiritual de otros. Por eso su presencia puede edificar o dañar. Pero lo que Pablo nos muestra en Timoteo es un ministro con carácter. Un carácter que es una fuente de aliento, no de ansiedad. Pablo nos presenta a Timoteo como una solución pragmática, práctica, pero a su vez también como un instrumento del cuidado pastoral de Dios. Y es ese tipo de hombres que nosotros necesitamos ser. Y básicamente Pablo está diciendo lo que dice en Filipenses 1:27, de que Timoteo es una expresión viva de Filipenses 1:27, de que él se comporta de una manera digna del Evangelio de Cristo. El carácter probado produce aliento, no ansiedad. El ministro no solo cumple funciones, encarna esperanza. ¿Por qué? Porque su vida es confiable. Porque no hay que estar pensando, ¿qué habrá verdaderamente detrás de las intenciones? La ética ministerial, en un sentido, no comienza con lo que el ministro hace, sino con quién es ese ministro. Y sobre todo cuando nadie observa quién es. Y Timoteo alienta porque su vida es coherente, es una vida coherente. Pablo puede enviarlo con confianza pastoral y espiritual. Hermanos, el ministro ocupa una posición única. Es depositario de confianza espiritual profunda. Por eso es necesario que ese ministro sea un hombre de un carácter íntegro. Precisamente por eso, cuando su vida es íntegra, su servicio fortalece emocional y espiritualmente al pueblo de Dios. Timoteo alienta porque su carácter es confiable. Entonces, esa es otra virtud del carácter de aquel que es una persona confiable. Pablo no teme lo que hará Timoteo, ni lo que dirá, porque su vida respalda su ministerio. Pero Pablo no se detiene, hermanos, solo en el efecto externo del ministerio de Timoteo. No se queda ahí. El ánimo que produce no es un ánimo accidental, nace de algo más profundo. Por eso, en el siguiente versículo 20, Pablo nos lleva del impacto del ministerio que tiene este ministro al corazón del ministro. Y estamos viendo Filipenses 2:20 ahora. Y nuestro segundo punto, un ministro genuinamente interesado en los hermanos. El carácter probado de un ministro fiel mostrará a un ministro genuinamente interesado en los hermanos. Y dice Pablo en el versículo 20, pues a nadie más tengo del mismo sentir y que esté sinceramente interesado en el bienestar de ustedes. Timoteo se distingue porque se interesa sinceramente por los creyentes. En un sentido, Timoteo encarna Filipenses 2:4. Si usted lo tiene ahí, puede verlo.
Timoteo no busca sus propios intereses, sino más bien el interés de los demás. Y esta es una realidad. Cuando el ministerio atrae a personas que están motivadas por el poder, que están motivadas por el reconocimiento o por algún sentido de necesidad de autoafirmación, el daño que eso trae es inevitable. El interés genuino de un siervo de Dios revela un corazón que ha sido formado y está siendo formado por el Evangelio, no por el narcisismo. Y si usted se está preguntando qué es el narcisismo, veamos qué es el narcisismo. Es una orientación del corazón que está centrada en uno mismo, que busca validación, control, admiración y que utiliza a las demás personas y aún utiliza el ministerio como medios para la propia afirmación. El narcisismo es servir para ser visto, no servir por amor. Es buscar lo propio y no los intereses de los demás, no los intereses de Cristo. El narcisismo es lo opuesto a la humildad cristiana, que es una disposición del corazón formada por el Evangelio, que esta sobriedad va a traer ¿qué? Gozo. Este hombre de Dios, que no es narcisista, se olvida de sí mismo para buscar la gloria de Dios y el bien de los demás. Es como que el narcisista dice, mírame, reconóceme, sírveme. En cambio, la humildad cristiana, ¿qué dice? Mira a Cristo, edifica a otros, glorifica a Dios. Y esto es lo que Pablo les dice, exactamente lo que les dice a los filipenses en el 2:3. Nada hagáis por egoísmo o vanagloria. O en el 2:5, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. En otras palabras, donde el narcisismo usa el ministerio para afirmarse, la humildad usa el ministerio y usa la vida para servir. Y se los doy con una ilustración. Imagine que hay dos personas en una habitación. Una vive frente a un espejo, la otra mira a través de una ventana. El espejo siempre devuelve la misma imagen. ¿Cuál es la imagen que devuelve el espejo? Yo, Miguel. Todo gira alrededor de cómo me veo, cómo me tratan, cómo me reconocen. Eso es el narcisismo. Porque incluso cuando el narcisista sirve, se está mirando a sí mismo. ¿Cómo me verá la gente? ¿Qué pensará de mí? ¿Verán los talentos que tengo? En cambio, el que mira por la ventana es aquel que en humildad cristiana esa ventana le permite ver hacia afuera. No refleja el rostro de quien mira, sino la ventana refleja la realidad de otros. Esa es la humildad cristiana, que no está preocupada por ser vista, sino por ver y servir. Y Pablo nos está diciendo que Timoteo no vivía frente al espejo. Pablo dice que Timoteo se interesaba genuinamente por los hermanos. Su mirada estaba puesta en Cristo y en la iglesia, no en su propia imagen. Pablo dice que Timoteo se interesaba por los demás, por los hermanos. Su mirada estaba puesta en Cristo. El carácter probado de Timoteo se reconocía por dónde era que su mirada estaba puesta. ¿Dónde estaba puesta la mirada de Timoteo? ¿En el espejo del yo o en la ventana del servicio? Y aquí se revela el contraste central del pasaje. ¿Cuál es el interés genuino frente a lo que es el interés utilitario? Tengo interés, pero para usarte. Porque aun cuando hago algo por ti, de alguna manera me beneficio. Y hay personas que escuchan solo, por ejemplo, en ese caso, ¿no? Solo para responder. Escuchan.
en una conversación? ¿Cómo se ve que está más centrado en sí mismo? Escucha solo para responder, porque quiere ver que los demás lo ven como sabio, como inteligente, como que tiene todas las respuestas. En cambio, el que lo hace genuinamente, escucha para comprender. Es completamente distinto. El énfasis está puesto en la persona que está hablando y que está pasando por el problema, no en el ministro genio que está escuchando y que es, digamos, el que va a resolver el problema. No. El interés genuino se nota también en esas situaciones donde no es tanto en cuanto habla el ministro, sino en cuanto el ministro se preocupa por el alma del otro. O sea, no tanto las palabras, qué dice, cuánto dice, sino si hay un interés genuino. Y uno de los grandes errores de la iglesia es promover líderes por talento, por carisma o por eficiencia, ignorando la pregunta clave, que tiene que ver con todo eso. ¿Ama este ministro realmente al pueblo de Dios? Y es evidente por lo que escribe Pablo, que Timoteo no ve a la iglesia como una plataforma, sino como una responsabilidad espiritual. Su carácter refleja el sentir de Cristo. Lo puede ver ahí en Filipenses 2:5. Eso es lo que refleja Timoteo. Él no está buscando la búsqueda de la autoafirmación. Por eso es que Timoteo se distingue porque se interesa sinceramente por el bienestar de los creyentes. Este no es un interés profesional, no es algo estratégico, sino que es algo pastoral. La cercanía del ministro con las personas, ese acceso que tienen cuando esas personas están pasando por luchas, por pruebas, cuando confiesan sus pecados a Él, cuando hablan de cosas que son muy íntimas, cuando comparten acerca de sus dolores, todo eso, hermanos, crea una vulnerabilidad ética que es real. Y a no ser que el siervo de Dios es un siervo que sirve a Dios con un carácter íntegro, que es este hombre con un carácter probado de un ministro fiel, las cosas no van a ir bien para la iglesia. Por lo tanto, si un interés genuino, esa cercanía puede ser explotada o manipulada, debemos tener mucho cuidado con aquellos que promovemos a lo que es liderazgo. Timoteo, en cambio, claramente queda de que él no usa la relación que tienen con la iglesia. Recuerden que él vio esta iglesia nacer, Hechos 16 nos habla de eso. Él no usa todo esto que él sabe de esta iglesia, las relaciones que ya tiene ahí, para tener y sacar un beneficio personal. Su carácter, un carácter íntegro de este ministro fiel, lo guarda de abusar de la confianza que esa congregación le ha otorgado. Entonces, aquí Pablo ahora, en nuestro pasaje, hace algo muy intencional. Después de describir el interés genuino de Timoteo, ahora Pablo introduce un contraste muy doloroso que nos va a ayudar a entender más quién es Timoteo. Porque Pablo ahora lo contrasta con cómo no debemos ser. Nos da el ejemplo de Timoteo y ahora nos da el ejemplo de aquellos que en un sentido no son como Timoteo y nosotros no debemos ser como ellos. Y ese es el punto 3 y es el versículo 21. En este mensaje, el carácter probado de un ministro fiel, vemos ahora el punto 3, un ministro que no vive para sí mismo, sino para Cristo. Versículo 21. Aquí Pablo traza una línea clara entre dos tipos de ministerio. Escuchen lo que dice Pablo. Porque todos buscan sus propios intereses, no los de Cristo Jesús. Una de las realidades que facilitan este problema es lo que hablamos anteriormente. La iglesia, en vez de buscar hombres íntegros, busca, y cuando digo la iglesia hablo en general, no estoy hablando de esta, pero la iglesia en general, los grandes problemas que enfrentan es porque buscan hombres capacitados, con habilidades, con destrezas, con carisma,
pero descuidan lo más importante, que es el carácter del ministro. Y es verdad que a veces se hace difícil discernir las intenciones de un hombre, porque el ego no siempre va a estar gritando, oh, véanme, no, a veces está camuflado de una piedad que es una piedad falsa, o de una humildad que no es una humildad sincera. Pero este versículo, el versículo 20, expone el problema del narcisismo ministerial. Muchos fracasos no comienzan con estos escandalosos problemas, con estos escándalos así que son bien visibles, sino que comienzan con rasgos de la persona, del líder, que son tolerados. Ambición, necesidad de control, deseo de reconocimiento. Algunos usan el ministerio como un escenario, otros lo ven como un altar. Y miren qué diferente que es esto. En el escenario uno busca ¿qué? Aplausos. En el altar uno se ofrece a Dios. Y cuando la iglesia recompensa resultados por encima de carácter, ese es el gran problema, porque termina cultivando líderes que están centrados en sí mismos. Timoteo sobresale porque no busca lo suyo, sino los intereses de Cristo. Entonces, Filipenses 1:21 nos ayuda a entender esto aún más, porque Timoteo vive lo que Pablo confiesa. ¿Se acuerdan lo que confesaba Pablo en Filipenses 1:21? Bueno, Timoteo confiesa lo mismo. Para él también, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Por eso podemos decir que él es un ministro que no vive para sí mismo, sino para Cristo. Y en Timoteo vemos claramente que la ausencia de egoísmo no es una debilidad. Oh, lo van a pasar por arriba este ministro. No. Esto es evidencia de madurez espiritual. En este versículo, Pablo nos está mostrando, o se podría decir que está estableciendo un contraste bien severo. Muchos buscan lo suyo propio. Timoteo no es así. Nosotros no debemos ser así. Esto revela que el egoísmo ministerial, en un sentido, no es que sea una anomalía o algo que pasa y sí, se sabe que está mal. Hermanos, esto es una tentación constante. Por eso usted tiene que orar por sus líderes, ancianos, pastores. De esto que estoy hablando, el que más, tiene que estar atento a esto, obviamente, soy yo mismo. Es el predicador. Es a lo que estoy expuesto constantemente. Este es el mundo en donde vivo, donde tengo que tener mucho cuidado. Por eso Pablo le dice a Timoteo, ten cuidado de ti mismo y de tu doctrina, pero de ti mismo también. Porque el gran problema es que si las iglesias están enfocadas en ser exitosas y miden el éxito en los números, obviamente van a atraer y van a buscar a ese tipo de líderes que son líderes que tienen carisma, que atraen a la gente, que la gente va a seguir, pero no por una cuestión de que los está alimentando espiritualmente, sino porque los entretiene bien. Y algunos rasgos inmorales se van a empezar a normalizar bajo la excusa de que, son las exigencias del ministerio. Pero no podemos como iglesia aceptar eso. Ambición, control, de las cosas, una necesidad de reconocimiento. Y Pablo claramente nos dice, no, eso, él condena, ¿vieron? Al principio de la carta nada más, a aquellos que predican a Cristo por competencia, por vanagloria. Pero él dice, no, Timoteo sobresale porque él no vive para sí mismo, su carácter no gira en torno a su imagen, no es acerca de la agenda que tenga Timoteo, no es acerca de lo que le convenga a él, sino que es acerca de los intereses de Cristo.
Y la ausencia de egoísmo, hermanos, es una señal clara de salud espiritual. Ahora bien, obviamente, alguien podría preguntar, ¿cómo sabemos que Timoteo no está aparentando todo esto? ¿Cómo sabemos de que Timoteo es en verdad quien Pablo dice que es? Y bueno, en un sentido, Pablo anticipa esa pregunta y nos da la respuesta en el siguiente versículo. Porque, escuchen esto, el carácter verdadero no se presume, el carácter verdadero se prueba. Y ese es nuestro punto número 4, un ministro probado en un servicio perseverante. Es lo que Pablo ahora nos muestra en el versículo 22, cuando escribe, pero ustedes conocen los probados méritos de Timoteo, que sirvió conmigo en la propagación del Evangelio como un hijo que sirve a su padre. Una relación muy amorosa e íntima. Y Pablo lo vio, y los filipenses lo vieron, y tantas otras iglesias lo vieron, en Éfeso lo vieron, pudieron probar el carácter fiel de Timoteo. Y eso es importante, porque, como decía MacArthur, el carácter se manifiesta con el tiempo. Y es tan cierto, hermanos, el carácter no se declara, el carácter se demuestra con el tiempo. Yo puedo decir que soy muy justo, muy piadoso, pero ustedes lo tienen que ver en mi vida a través del tiempo. Si no es, en Argentina diríamos, es todo chamullo. No, es algo verdadero cuando queda demostrado a través de cómo vive uno, a través de los años. Es como que somos el oro que está siendo probado, testeado, ¿no? ¿Cómo lo prueban al oro? ¿Por el brillo? No, por el fuego que este oro resiste. Y de la misma manera, el carácter se confirma no en esos momentos aislados donde estamos detrás del púlpito o estamos haciendo una obra de bien, sino que ese carácter se comprueba en fidelidad prolongada. Y Pablo usa este mismo principio cuando le recomienda a Timoteo que aquellos que van a ejercer el diaconado deben ser primero probados. Esto lo vemos en 1 Timoteo 3:10. Algo que es una verdad reconocida, hermanos, es que la ética ministerial no se prueba en crisis aisladas, sino en fidelidad continua. No solamente es importante saber cómo sirve un ministro, sino que es importante saber cómo vive y cómo sirve y qué hace cuando nadie lo ve. En definitiva, como les decía, el carácter no es algo que nosotros gritamos a los cuatro vientos y declaramos cuán buenos somos, cuán piadosos somos, sino que es algo que se prueba con el tiempo. La ética ministerial se forma en relaciones reales, bajo autoridad, en obediencia perseverante. Y bueno, Timoteo evidentemente es una muestra visible de Filipenses 1:6. Su carácter probado se forma en un proceso que Dios mismo está sosteniendo. Timoteo es evidencia viva de una obra que ha avanzado con perseverancia y fidelidad. Timoteo no es un producto rápido. Timoteo es un siervo formado a través de la convivencia con él, corrección que ha recibido y la fidelidad que ha demostrado. Y hermanos, créanme que la iglesia falla rotundamente cuando no acompaña, cuando no entrena y sostiene, digamos, con ese entrenamiento y apoyo a sus líderes en el largo plazo. Por eso, como les decía al principio, nuestra iglesia, la Iglesia Bíblica Berea, tiene como meta crear, o sea, formar, ayudar a que los nuevos líderes, los líderes del futuro, quienes van a abrir nuevas congregaciones hispanas, estén siendo formados, su carácter esté siendo tallado desde este mismo momento.
Y esa responsabilidad reside en nosotros. Reside en el liderazgo de la iglesia, pero también debe ser abrazado y llevado a cabo por cada uno de los miembros. Timoteo ha sido probado en el tiempo, sirviendo como hijo junto a Pablo. Y eso enfatiza el carácter. Ese carácter que fue formado no en aislamiento, sino que está siendo validado. Está siendo validado por Pablo por lo que se ha visto, por estas relaciones prolongadas que este joven pastor tenía y que eran cosas observables. Y la ética ministerial no se demuestra solo evitando las grandes caídas que les hablaba al principio del mensaje, sino que se demuestra viviendo con fidelidad constante en las responsabilidades que Dios nos ha dado, que debemos hacer que diariamente. Entonces, Timoteo ha sido examinado en el trato que él tenía con los demás, en la obediencia que demostraba, pero también en la perseverancia. Su carácter ha resistido la presión ministerial y Timoteo era confiable. ¿Por qué? Porque había sido probado. No solo era un hombre dotado, no solo era un hombre capacitado. Y precisamente porque el carácter de Timoteo ha sido probado en el tiempo, Pablo puede hacer algo muy significativo con él. ¿Qué es eso? Pablo puede enviarlo. Tiene la confianza de enviarlo. La prueba del carácter produce ¿qué? Confianza, pero también disponibilidad. Y es el quinto punto que vamos a ver. Desde el versículo 23, el carácter probado de un ministro fiel muestra a un ministro dispuesto a ser enviado cuando el Señor lo determine. Créanme, yo he tenido muchos planes, pero Dios es quien manda. Mi deseo de plantar una iglesia en Montevideo, Uruguay, sigue ahí en mi corazón. Ahora, no es la voluntad de Dios. Me ato a mi deseo o amo fervientemente hacer la voluntad de Dios. Hacer la voluntad de Dios. Mi convicción es que necesitamos una iglesia reformada, de sana doctrina, en el área de Dover-Camden. Es mi convicción. Pero, ¿qué hacemos? ¿Sigo mi visión como aquel que no vive bajo autoridad o se rinde ante lo que Dios ha decretado? ¿Se entiende? No les estoy hablando de algo que yo mismo no esté viviendo. Entonces, veamos un ministro dispuesto a ser enviado cuando el Señor lo determine. Y Pablo escribe, por tanto, a este espero enviárselo inmediatamente tan pronto vea cómo van las cosas conmigo. Pablo planea enviar a Timoteo según lo que ocurra con él, con Pablo. Él está esperando el veredicto. ¿Va a sufrir el martirio o va a ser liberado? Y Timoteo aparece como alguien disponible. Timoteo está ahí, con Pablo, pero a su vez no está aferrado a un rol específico. Y esto nos enseña algo, miren, si están mirando el 2.17 también, la disponibilidad de Timoteo refleja la misma mentalidad sacrificial de Pablo, de lo que el 2.17 nos habla. El ministerio no es algo que el hombre controla. El ministerio es algo que el hombre de Dios entrega a Dios. Y tanto Pablo como Timoteo estaban dispuestos a, ¿qué dice ahí? Ser derramados. El ministro desempeña múltiples funciones y enfrenta diversos dilemas éticos, pero la actitud es, Señor, la disposición a ser enviado, la disposición a aceptar lo que el Señor acepte y quiera para uno, es lo que revela un carácter que está libre de ¿qué? Del apego indebido, sea al poder, a un lugar determinado o a la seguridad personal que uno crea que tenga. Uno tiene que estar dispuesto a desprenderse de todo eso.
Y Timoteo sabe bien, Timoteo no controla su futuro ministerial. Él lo somete a la voluntad de Dios expresada por medio de la autoridad espiritual, en este caso, el apóstol Pablo. Es bueno ver cuando un ministro ha alcanzado la suficiente madurez espiritual para entender que Dios es quien traza los planes y es Dios quien determina los tiempos. Un siervo no simplemente hace las valijas y está preparado para irse cuando le conviene. No, ese siervo de carácter probado, de actitud humilde, tiene que estar preparado y estar listo para ir cuando sea, a donde sea, porque él no se pertenece a sí mismo. Les voy a contar algo. Cuando estaba en el seminario, uno de mis compañeros viene muy contento y me dice: Rubén, por favor, orá, quiero que vengas conmigo a hacer ministerio a Irak. Y yo enseguida pensé, bombas, explosiones y todo eso. Me dice, como hispano y que te gusta el fútbol, y te van a aceptar así con los brazos abiertos, vamos. Mi esposa es iraquí, me dice. Y me lo dijo con tanta convicción que le dije sinceramente, voy a orar. Porque yo sabía que yo tenía que tener esta actitud. Pero honestamente, fui a mi casa a contarle a mi esposa, rogando, sabiendo, yo contando que mi esposa me iba a decir, vos estás loco, tenemos 2 niños, nos van a meter una bomba ahí, ni bien llegamos y ¡pum! Y cuando llego y le comento, me dice, muy tranquilamente y muy convencida, me dice, si es ahí donde Dios nos quiere, ahí tenemos que ir. Yo estoy bien con eso. Y yo digo, yo que pensaba que iba a decirme que no y todo. Pero el punto es este, y tiene que ver con este punto que estoy haciendo. Esa, la actitud que tenía mi esposa en ese momento, es la actitud que yo tendría que haber tenido, que ahora la aprendí por la gracia de Dios. El siervo de Dios no se manda, el siervo de Dios tiene que tener como el pueblo de Israel, que cuando estaban por comer la Pascua, tenían que estar agarrándose a la ropa y preparados y con el pedazo de carne que estaban comiendo, preparados para salir en cualquier momento. La disponibilidad revela a quién pertenece realmente el corazón. Y si yo creo que yo puedo dictaminar y determinar a dónde quiero ir, cuándo quiero ir, estoy equivocado, porque el siervo de Dios tiene un Señor, y ese es Cristo. Y es Cristo quien determina el tiempo, el lugar. Cuando el ministro ha crecido espiritualmente, el carácter probado produce disponibilidad, no control. El carácter probado de un hombre de Dios le permitirá confiar en Dios y en el trabajo providencial que Dios hace, en vez de sentir que es Él quien tiene que estar en control de las situaciones. La disposición a ser enviado revela que el desapego al poder y a un determinado lugar. Y así tenemos que vivir. El líder de carácter no se aferra a su posición, se somete al propósito de Dios. Y aquí vemos una ética de vocación, no de conveniencia. Timoteo no negocia condiciones, él no busca su seguridad personal, él está disponible porque su identidad no depende del cargo que ocupa, sino del llamado que ha recibido de parte de Dios. Pero el pasaje no termina con planes humanos. Esta sección que estamos viendo de Filipenses no termina con agendas ministeriales. Pablo eleva la mirada una vez más. ¿A dónde? El ministro más fiel debe vivir bajo la realidad, una realidad mayor que su vida misma. Y esa es la realidad de la soberanía del Señor. Y Pablo ahora, en el versículo 24, que es nuestro punto número 6, nos muestra a un ministro que descansa confiando en la soberanía del Señor. El pasaje, si está leyendo ahí conmigo, el pasaje concluye con confianza en el Señor respecto al futuro. Y si usted quiere una ilustración, esta confianza del ministro hacia Dios
debe ser la misma que un niño tiene cuando camina tranquilo, tomado de la mano del padre o de la madre, aunque no conozca el camino. El niño no está interesado en eso, porque él está confiado en quien lo lleva de la mano. Y nosotros tenemos que estar igual. Así descansa el ministro cuya seguridad está en el Señor, no en las circunstancias. Y como vemos en el contexto de la epístola de Filipenses, Timoteo es un ejemplo encarnado de las palabras de Pablo en Filipenses capítulo 4, versículos 6 al 7. Timoteo no está afanoso, no está afanado, disfruta la paz de Dios porque descansa confiando en la soberanía divina. Y esa, hermanos, no es una confianza pasiva, es una confianza que dice, bueno, acá me siento y espero la lluvia. No, sino que es una confianza que es profundamente ética. La vida ministerial que expone al siervo a presiones constantes, en un sentido, ayuda a ese siervo de Dios a depender y esperar constantemente en Dios. Sin una confianza real en Dios, el ministro puede recurrir ¿a qué? A querer controlar cosas sobre las cuales no tiene control. A querer manipular cosas donde no tiene derecho a manipular. A querer autojustificarse con planes y sueños cuando no está siguiendo la voluntad de Dios. Y Timoteo sirve con descanso espiritual. Él descansa en Dios porque su seguridad no depende del resultado inmediato que él esté consiguiendo, sino que depende del Señor que gobierna su camino. En medio de las condiciones inciertas en las que se encontraba, Pablo dice, y confío en el Señor que también yo mismo iré pronto. No solamente confía en lo que Timoteo va a hacer por él, Pablo también se muestra como alguien confiado en Dios, como alguien que nos muestra nuestro punto, como un ministro que descansa confiando en la soberanía del Señor. El carácter se sostiene en la confianza que tenemos en Dios, no en las circunstancias. Si usted quiere ser un hombre de carácter, si usted quiere ser una mujer con un carácter piadoso, tiene que descansar en la confianza que usted tiene en Dios, no en las circunstancias. La actitud confiada de Pablo debe ser la de todo hijo de Dios que confía en Dios. Tal como también en el Antiguo Testamento se nos invitan a tener esta confianza. Proverbios 3, versículos 5 al 6 dice, confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas. Entonces, aun cuando las condiciones son incómodas, son desalentadoras, pueden ser decepcionantes, el ministro que confía en el Señor puede servir sin amargura y esperar sin ansiedad. El pasaje, en definitiva, cierra donde comenzó. ¿Dónde comenzó? Confianza en el Señor. Muchos líderes caen no solo por el pecado, sino por la autosuficiencia espiritual. Y eso no existe. Nosotros no somos autosuficientes, nosotros no somos independientes. Y desde el momento mismo que un siervo de Dios cree que es autosuficiente y que puede por sí mismo, ha decretado la defunción de su ministerio. Timoteo, en cambio, vive y sirve bajo dependencia de Dios. El carácter probado descansa en la soberanía divina, no en estrategias humanas. Esta confianza protege al ministro del orgullo, protege al ministro del desgaste. Por eso el pasaje cierra exactamente aquí, no con una seguridad circunstancial, sino con confianza en el Señor. Y esa confianza es, en última instancia, el suelo donde descansa todo carácter probado que sirve a Dios. Concluyamos este mensaje. Hermanos, el ministerio coloca al siervo de Dios en situaciones éticamente exigentes, eso es verdad. Y la Escritura es clara, solo un carácter probado puede sostener una vida fiel a Dios delante de Dios y delante del pueblo. A lo largo de este pasaje hemos visto que Dios no anima a su iglesia por medio de ministros que son impresionantes, cautivantes, sino por medio de ministros que son ¿qué? Confiables.
Hombres cuyo carácter ha sido formado, ha sido examinado, carácter que ha sido confirmado en una vida que está centrada ¿qué? En Cristo. Y todo esto está en perfecta armonía con lo que es el llamado central de esta epístola de Filipenses. Filipenses 1:27. Compórtense de una manera digna del Evangelio de Cristo. Porque el carácter probado no es otra cosa que el Evangelio vivido de una manera coherente. Y esta verdad es una verdad no solo para pastores, no solo para esos líderes visibles, es para todo aquel que sirve al Señor. Porque tarde o temprano la vida prueba lo que realmente somos. Los dones, las capacidades nos podrán sostener por un tiempo en el ministerio. La habilidad podrá impresionar a alguien por una temporada, pero solo el carácter probado sostiene una vida que es fiel hasta el final. Pidamos entonces al Señor no ser hombres admirados, sino hombres fieles. Pidámosle a Dios no ser siervos exitosos a los ojos del mundo, sino ser siervos aprobados delante de Dios. Oremos. Señor, gracias por tu palabra. Gracias por tu aliento. Gracias por tu claridad. Estamos llamados a tomar nuestra cruz, morir a nosotros mismos y seguirte. No es acerca de nosotros, no es acerca de ninguna virtud que tú nos has dado. Es acerca de depender de ti. Gracias, Señor. Bendice a nuestra congregación, bendice a la Iglesia Bíblica Berea, bendice a la Iglesia Berean con ancianos que te amen, que tengan un carácter probado por los años de fidelidad a ti, Señor, que puedan edificar la iglesia. Que hombres y mujeres de esta congregación sean fieles a ti, Señor, que dependan de ti y que estén forjando esos caracteres probados, Señor, que la iglesia puede ver, encontrar paz en ellos, disfrutarlos y ser beneficiados por ellos. Gracias, Señor. Amén.